Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo verdaderamente profundo sobre la existencia humana y la mecánica exacta de nuestra energía interna. Vamos a explorar un mapa detalladísimo de cómo funcionamos realmente por dentro. Es un conocimiento que transforma por completo la manera en la que entendemos nuestra vitalidad, el estrés de todos los días y la forma en que resolvemos conflictos. Es un recorrido fascinante que de verdad promete cambiar por completo la perspectiva que tenemos sobre nuestro propio organismo. Bueno, arranquemos con esto. La máquina orgánica humana, que muchísimas veces comprendemos mal, existe en una forma muy específica. Es una estructura tricentrada o tricerebrada, o sea, no operamos con un solo centro de comando. El primer cerebro está bien guardado en nuestra caja craneana y es nuestro centro pensante. El segundo cerebro corresponde a la espina dorsal, la médula y todos sus ramos nerviosos, que actúa como nuestro centro motor, el del movimiento. Y el tercer cerebro, que, ojo, no reside en un solo órgano, está constituido por el plexo simpático y ciertos centros nerviosos específicos. Y este es nuestro centro emocional. Cada uno es súper independiente y fundamental. Ahora, cuando interactuamos con estos centros, hay un contraste clarísimo. La armonía, por un lado, cultiva esta máquina humana. Hacer deportes equilibrados nutre el cerebro motor. Y el sentido estético, o escuchar gran música, eleva el cerebro emocional. Pero si miramos el abuso, el panorama es otro. El desgaste intelectual extremo, por ejemplo, convierte a las instituciones en verdaderos cementerios de personas intelectualmente muertas. El abuso del deporte extremo drena drásticamente nuestra energía motriz, lo que puede llevar a parálisis o hemiplejías. Y ni hablar del abuso emocional, que se ve muchísimo en el fanatismo extremo por el rock o en la sensualidad morbosa. Esto produce un derroche inútil de energía y conduce a la locura. El abuso siempre, inevitablemente, nos lleva a un agotamiento desastroso. Y aquí llegamos a un punto crucial, una verdad absoluta y bastante asombrosa. La muerte se procesa por tercios. Cada enfermedad tiene su raíz en uno de estos tres cerebros. ¿Por qué pasa esto? Porque dentro de cada cerebro se depositó muy sabiamente un capital exacto de lo que llamamos valores vitales. Imagínenlo como una cuenta bancaria de energía. Si esos valores se ahorran y se administran con inteligencia, la vida se alarga, pero si los despilfarramos con los abusos que acabamos de mencionar, el resultado es la pérdida fatal de la vitalidad en esa área en específico. Para entender la magnitud de esto, hagamos un viaje en el tiempo y veamos el panorama histórico. Las tradiciones más arcaicas nos confirman que, cuando nuestra máquina humana operaba en perfecto equilibrio, los resultados eran simplemente formidables. Pensemos en el antiguo y asoleado continente de Mu, allá en el Océano Pacífico. El promedio de vida humana en esa época oscilaba, asombrosamente, entre los 12 y los 15 siglos, hasta 1500 años de existencia, y todo gracias a la conservación impecable de estos valores vitales. Sin embargo, con el paso de las eras y el lento pero constante uso equivocado de nuestros tres cerebros, ese promedio empezó a desplomarse. Ya para la época del Antiguo Egipto, en el país de Kem, el promedio de vida había bajado de forma dramática y alcanzaba únicamente los 140 años. Sigue siendo una cifra nada despreciable, claro, pero es una caída gigantesca si la comparamos con la antigüedad. Esto nos demuestra el impacto súper directo que tiene el desgaste de nuestros centros de energía. Y si damos un salto a nuestra era moderna, el contraste es brutal. En estos tiempos de gasolina, de celuloide, de existencialismo y de un abuso sensorial desenfrenado, la expectativa de verdadera vitalidad se ha reducido a un promedio de apenas 50 años, según muestran ciertas estadísticas de desgaste. Es el resultado directo y visible de agotar rápidamente los valores vitales que tenemos depositados, sobre todo en los cerebros emocional e intelectual. Pero fíjense que esto no es una condena que no podamos evitar. Hoy en día, en el centro de Asia, existen comunidades de monjes que todavía logran promedios de vida de entre 400 y 500 años. ¿Cuál es su secreto? Simplemente utilizan la ley cósmica de la igualación de las vibraciones, lograda mediante el uso sabio y alternado de sus tres cerebros. Cuando se cansan de usar el intelecto, pasan al centro emocional, y cuando éste se agota, pasan al motor. Es un cambio de marchas perfecto que evita cualquier fuga de energía. Entonces, es súper válido preguntarnos, ¿de dónde sale todo nuestro desequilibrio actual? La respuesta está en la educación. En las antiguas escuelas de misterios, digamos en Grecia, Egipto o Babilonia,
La educación era íntegra. Utilizaban la danza, el teatro y la música, combinados con la enseñanza oral, para informar al mismo tiempo a los tres cerebros. En contraste, la pedagogía moderna extemporánea abusa criminalmente del cerebro pensante, apuntando únicamente a la memoria infiel del estudiante. Y claro, esto genera un desgaste mental absoluto desde la juventud. Para colmo, esta educación desequilibrada agrava el hecho de que ya llevamos dentro 3 clases de asociaciones completamente distintas. O sea, literalmente poseemos 3 personalidades diferentes y contradictorias que no tienen absolutamente nada en común. Imagínense un instante de dolor supremo o una tragedia. La personalidad emocional entra en desesperación total. La personalidad intelectual se detiene a cuestionar el porqué de toda la catástrofe y la personalidad motora, simplemente quiere huir corriendo de la escena. 3 reacciones totalmente opuestas habitando un mismo cuerpo. Comprender esta fragmentación interna es clave porque nos prepara para enfrentar uno de los mayores drenajes de nuestra energía vital. Y aquí nos topamos con una pregunta que parece simple, pero es existencialmente vital. ¿Qué es un problema? Todos lidiamos con problemas todos los días, ¿verdad? Pero rara vez nos detenemos a definir su verdadera naturaleza estructural. Y la definición exacta es esta. Un problema no es una realidad física tangible. Es puramente una forma mental. Es una construcción artificial creada por la mente, compuesta por un polo positivo y un polo negativo que están chocando constantemente. Lo más importante, el gran secreto aquí, es que estas formas mentales dejan de existir en el preciso instante en que nuestro intelecto deja de sostenerlas y de alimentarlas con atención. Así que el objetivo verdadero nunca debería ser resolver problemas. Tratar de resolverlos solo genera más conflicto y daña la mente y el cerebro con preocupaciones que no acaban nunca. El objetivo vital real es disolver los problemas. ¿Y cómo logramos disolverlos? Sencillamente olvidándolos. Cuando retiramos nuestra atención, la forma mental se desmorona por completo. Los hechos físicos van a seguir su curso, por supuesto, pero el problema, que es esa angustia mental que nos agota la vida, desaparece. Para lograr esta maestría y aprender a disolver estas formas mentales, necesitamos comprender el panel de control completo de nuestra máquina orgánica. Poseemos 5 cilindros vitales fundamentales: el centro intelectual en el cerebro, el centro emocional en el plexo solar, el centro motor en la parte superior de la espina dorsal, el centro instintivo en la parte inferior y el centro sexual. Hay que aprender a manejar estos 5 cilindros de una forma totalmente consciente. Veamos cómo se aplica todo esto en la práctica cuando queremos disolver una preocupación. La mecánica para hacer este cambio de marchas es interesantísima. Paso 1. Reconocer la saturación intelectual que está creando el problema. Paso 2. Detener deliberadamente el intelecto. Y paso 3. Poner a trabajar de inmediato el centro emocional o el instintivo motor. Esto se logra saliendo al campo, montando a caballo, caminando por un bosque o simplemente absorbiendo impresiones de la naturaleza. Al activar un cilindro distinto, el intelecto descansa y mágicamente el problema se olvida y se disuelve. Ahora, claro, hay una barrera gigantesca que nos impide hacer este cambio y es vital que la reconozcamos: el miedo. Nos da muchísimo miedo olvidar nuestros problemas. Creemos que si dejamos de preocuparnos, va a ocurrir un desastre inminente. Pero es absolutamente imperativo eliminar el temor. Sin miedo, la preocupación sobra, y esas situaciones que nos parecían completamente insolubles terminan resolviéndose de manera natural. Se vuelve un proceso más fácil que beber un vaso de agua. La vida nos reserva sorpresas maravillosas cuando el miedo por fin desaparece. Para entender la gravedad de todo esto, la metáfora de un viajero nos viene perfecto. El ser humano es como alguien que emprende un largo viaje con una cantidad exacta de dinero. Si lo despilfarra con preocupaciones y abusando de un solo centro de energía, jamás va a llegar al final del camino, empezará a morir por partes. Esto fue justo lo que ocurrió históricamente con figuras como Roosevelt, donde el daño inició de forma muy específica con una parálisis del centro cerebro-motor. Por el contrario, el viajero que conserva su energía en perfecto equilibrio usando sus 3 cerebros va a llegar de manera holgada y con suficientes recursos a una vejez plena y saludable. Y ya para finalizar, nos quedamos con esta reflexión que es sumamente poderosa. La recomendación definitiva para poder mantener este equilibrio vital es aprender a vivir de instante en instante, de segundo en segundo, sin proyectar el intelecto de forma ansiosa hacia el futuro
y sin ir arrastrando esas dolorosas cargas y preocupaciones del pasado. Si adoptamos esta postura frente a nuestra existencia y mantenemos en armonía nuestra máquina humana, la vitalidad simplemente no se agota. El cuerpo se rejuvenece de forma maravillosa y empezamos a experimentar la vida con una claridad totalmente diferente. Entonces, la verdadera pregunta que nos queda es, ¿estamos dispuestos a soltar todo ese pesado equipaje del pasado y las ansiedades del futuro para reclamar nuestra energía hoy mismo?